Recuerdo una frase que decía mucho el pastor Buen Pacheco, y cuando alguien llegaba a enseñar algo que te taladraba, que te llenaba el alma, que podías conservar en tu corazón, él decía, por escuchar esto, por escuchar esas palabras, valió la pena venir al mundo, por escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque es de lo que se alimenta el alma. Fíjate, hoy nos llevamos una lección, bueno, yo la estoy saboreando todavía. En el mismo versículo, bueno, en el mismo contenido bíblico, estas dos formas de mostrar la presencia de Dios como una cobertura en habitación y en morada. En habitación, en morada, yo no sabía que de alguna manera esa diferencia entre una y otra cosa marca también la intimidad y la confianza que tenemos con Dios. Y hoy venimos a ¿qué? ¿A habitar o a morar? Bueno, pues sáquenle sus cobijas a los hermanos, ¿no? ¿En qué año se hacían los ayunos aquí en la iglesia? ¿Qué año era? ¿El 80 y algo? 80 y... ¿Te puedes imaginar esas fechas remotas en tu mente, hermano? Así con mamuts aquí caminando aquí a los barcos. Los dinosaurios. Sí. En el 81, 82 hacíamos ayunos aquí en el templo y eran 3 días y todos se quedaban aquí en el templo. Todos. Se tendía una división a la mitad del templo, o sea, todo esto, la mitad se dividía. De este lado las mujeres, de este lado los varones, se volteaban las bancas, eso era por las noches, se volteaban las bancas a manera de cama y órale, todos como espaguetis así, 3 días y 3 noches ayunando, y era pararse a las 6 de la mañana a orar, leer la Biblia, estás ayunando, tienes un devocional, y otra vez, y más oración, y llegaba la noche, y entonces se acomodaban las bancas. Ay, imagínate, 3 días y 3 noches, yo me iba a los tacos porque estaba muy chiquito yo todavía para ayunar tanto tiempo, ¿no? Ya cuando de repente me desaparecía, ya me iban a buscar ahí a los de guisado. Pero ayunaba hasta las 6, hermano. No, hermano, que se aventaban los 3 días, hermano. Los 3 días. Y nos daban la concesión de tomar agua ahorita. Y todavía había algunos hermanos que ni el agua, hermano, se la daban. Pero vieras, terminaban, parecía que habían ido a un festín, todos bien llenos de la presencia de Dios. Y me acuerdo porque ahorita que dijeron habitar y morar, me acuerdo de esos tiempos. Un día vamos a organizarlo, hermano. Por lo menos una velada, ya si quieres un ayuno, pero una velada y nos quedamos aquí hasta que amanezca orando y cantando al Señor. Estaría súper, ¿no? Bueno, mira, abre tu Biblia ahí en el libro de los Salmos. Pero no vayas a perder estos dos conceptos, hermano. No, apúntalos, que no se te vayan a ir del corazón. Lo que es habitar y morar. Obviamente vamos a ser pero muy breves porque tenemos que pasar todos a la cabañita. Pero te quiero compartir algo que Dios me regaló en estos días para nosotros nada más, para esta fiesta, para este día. Es un recado que Dios te manda. Bien, hermano, ¿ya lo tienes? Ok. A ver, Salmo 61. Salmo 61. Era más o menos la 1 de la mañana, más o menos, a lo mejor un poquito antes o después, más o menos como a la 1 de la mañana. Y le estaba yo preguntando a Dios, Señor, mañana se hizo la cabañita, vamos a pasar a orar por familias y todo, pero ¿qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo para nosotros? Si tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, ¿qué hay nuevo para nosotros? Y en ese momento Dios me llevaba a este salmo, el Salmo 61,
Dios me llevaba ahí y me hacía sentir en mi interior, me hacía sentir que compartir, que transmitirle a la congregación. A veces luego llego a comentar alguna ocasión, es que no he estudiado, no he preparado la predicación. Y, si tú nada más pasas y ya así. No. Es una responsabilidad, hermano. Es el poder tener de parte de Dios, porque no es uno, pero el poderle pedir a Dios una palabra que le haga digestión a cada corazón, siendo tan diferentes, siendo tan heterogénea la iglesia, y tener una palabra así es una responsabilidad de parte de Dios bien grandísima. Y entonces yo le decía al Señor, no es fácil, no es sencillo esto. Por favor, dime, ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué necesita tu iglesia? Teniendo necesidades tan diferentes, que una sola palabra nos llene a todos como el maná, que adquiría el sabor de cada gusto, de cada paladar. Y entonces el versículo 4 de este salmo te va a caer, hermano, como una verdadera caricia de Dios. Te va a caer. Tú no lo sabes, pero viniste por esto. Hoy viniste por esto. Cuando Dios ya me lo selló y me dijo, es esto, por ahí hice una publicación en la madrugada, algunos ya no lo alcanzaron a ver porque pues ya era tarde, pero hice la publicación con este versículo y dice de la siguiente manera, Salmo 61:4, lo leo primero yo y después ustedes. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Léalo fuerte, por favor, fuerte, con una voz muy fuerte, como dice. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Tercera vez todos juntos. 1, 2, 3. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Levante su vista, por favor, levante su vista. Hoy es fiesta de los tabernáculos. Esa palabra que en hebreo al español se traduce como tabernáculos, en hebreo se dice sukkah en plural, digo en singular, y sukkot en plural. Sukkot es tabernáculos y sukkah es tabernáculo. Pero esa palabrita sukkah tiene algunas otras variantes que hoy me interesa mucho que te las aprendas. La palabra sukkah significa tabernáculo, significa cabaña, significa enramada, y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se tradujo como pesebre. Ahí te va otra vez. Sukkah significa tabernáculo, significa cabaña, significa enramada. Y en el Nuevo Testamento, sukkah se tradujo como pesebre. Y sí, es lo que te estás imaginando, sí. De repente veo algunas cejas así como, ¿cómo? Sí, Jesús nació ¿dentro de qué? Dentro de una sukkah, dentro de una cabaña. Lo maravilloso de parte de Dios es eso. Dice, yo habitaré en tu sukkah, yo habitaré en tu cabaña, yo habitaré en tu enramada, yo habitaré ahí en el pesebre, yo habitaré para siempre. Y esta palabra llena el corazón, llena tu corazón de esto. Ahí dice que estaré seguro. Allí estaré seguro, bajo la cubierta de tus alas. Parte de lo que se leía ahorita en el Salmo 91. Esto es lo importante, mira. Si a ti te dijeran, para ti, para tu familia, por supuesto, o para ti solo, si te dijeran, ¿qué prefieres? ¿Vas a vivir un año? ¿Dónde será bueno decirte que vas a vivir? ¿En qué zona de?
Bueno, vas a vivir en una zona peligrosa. Vas a vivir en una zona de riesgo de nuestro país. Es que hay tan poquitas zonas así que no daba yo con ninguna. No. Pero imagínate, ¿no? Alguna que tú conozcas, vas a vivir en una zona de riesgo. En una temporada de imprevistos climáticos, como estos, más o menos, los que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ajá. Y vas a vivir todo un año ahí, pero te damos dos opciones. ¿Quieres vivir en una residencia con 2 o 3 pisos, con cristales blindados, ¿verdad? Con puertas herméticas, con aire acondicionado, con alberca? Y alrededor en tu patio unos muros, unas murallas así, con cerca eléctrica, ¿verdad? Ahí. ¿Quieres vivir un año ahí? ¿O quieres que te construyamos una de estas en un terreno baldío? ¿Qué escoges? Aquí se le mete el agua, si llueve se le mete el agua. Si se inunda, te sale el agua. Ahí, si de repente hay un tiroteo, pues yo creo que si le tiran las balas, no sé si. Sí. Si de repente hay un incendio, y en la casota no. En la casota no entran los delincuentes, no se inunda, estás calientito, no tienes blindaje. ¿En dónde preferirías vivir? Te lo voy a decir de esa manera. ¿Dónde te sentirías más seguro? Bueno, ¿quién escribió el Salmo 61? David, el rey David. El rey David tenía 2 opciones para vivir. Igual que más o menos los que te estoy presentando. El rey David tenía 2 opciones para vivir. Una, el tabernáculo de Dios, donde estaba el arca, eran unas pieles así cosidas ahí. Y la número 2 era su palacio real. ¿Por qué? ¿Son los gatos o qué? Yo le decía, vente para acá, porque me pone nervioso. Dije, ya están. Sí. Vente. Y ahorita, en un momentito, hacemos lo que esté pendiente. ¿Sabes dónde se sentía más seguro David? ¿Sabes dónde se sentía más seguro? Tenía su palacio, tenía su ejército, tenía su protección. Y él decía, prefiero, me siento más seguro en la chocita, me siento más seguro en la cabaña, me siento más seguro en la azúcar, ahí me siento protegido, me siento resguardado, que en el propio palacio del rey. Me siento más seguro. ¿Qué hacía la diferencia para David? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre ir en el Titanic y entre ir en el Arca de Noé? ¿Qué hace la diferencia? La estructura. Oye, el Titanic lo diseñó un ingenierazo, un ochentano. Nadie lo hundía, según él, no, nadie lo hundía. Ese barco era inundible. Nadie lo hundía. Y de repente, imagínate que tienes la oportunidad de ver el arca de Noé recién terminada, así con las maderas medio chuecas, pegadas así, con barnizada con brea nada más. Y tú dices, ¿en dónde te avientas tu transatlántico? ¿En dónde quieres tu crucero? ¿En este o en mi? Sí. ¿Qué hace la diferencia viajar en el Titanic o viajar en la barquita donde iban los discípulos, donde Jesús iba ahí dormido? ¿Qué hace la diferencia entre esto? Mira, ¿qué hace la diferencia? Y un palacio, ¿qué hace la diferencia? La diferencia la hace la presencia de Dios. Dale un aplauso a él, hermano. Dale un fuerte. Esto hace la diferencia.
Estando en la situación que estés navegando por este mundo, si la presencia de Dios está contigo, estás seguro. Estás seguro. Si no está la presencia de Dios con nosotros, así viajemos en camioneta blindada y tengamos seguridad y lo que sea, va a estar nuestra vida en riesgo, va a estar nuestra vida en juego. Un versículo más y terminamos. Amén. Sin lugar que digas que no, dices amén. Te perdono nada más porque es un voz, hermano. Salmo 27. Versículo 5, Salmo 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Léelo tú, por favor. Léelo fuerte, a las 3. 1, 2, 3. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Viniste hoy por esta palabra. Hoy viniste por eso. Fíjate el concepto que Dios tiene de esconder. ¿Para ti qué es esconder? Proteger. ¿Qué más? Ocultar. Ocultar. Dice una acá adelante, que no se vea. ¿Qué es esconder? Cuando fuiste y te compraste tu pan de dulce favorito, ya sabes por dónde vamos con lo que es esconder, ¿no? Y yo sé que a ti te gusta ese pan que tiene relleno de crema pastelera, con azúcar grasa así. ¿Cómo se llama? No, ese no. Ese no. Ese. Y entonces dices, para mi café al rato. Ese pan. Pero sabes que en tu casa no eres el único que le gusta el pan. Sabes que un pan en tu casa corre riesgo. Y en la madrugada más. Corre riesgo el pan ahí. Sabes que hay más integrantes de tu familia acechando. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el jamón. Y luego le pido a Josie que me lo dore así con aceite, que lo fríe, así, que se consuma todo su, que se dore, así, chicharrón, así. 2 o 3 tiritas, hermano, así con una tortillita recalentadita y todo, y con un aguacatito, amén. Hasta largo el té. Pero si me descuido con mis gatos, en un instante nada más, ya me lo preparé, ya tengo ahí mi coquita y todo. Suena el teléfono. Nada más en lo que voy de la mesa, cuando llego, es que así les pasa a algunos con el pan, aquí también a ustedes. Entonces, como sabes que hay más integrantes de tu familia, así nada más, pan. Entonces dices, no, esta vez no me pasa. ¿Lo voy a qué? A esconder. Dame el escondite de tu pan. Dame. En la estufa, en el horno, en la estufa, ¿dónde? En el refri. En el refri. Sí, mi hermana guarda en el refri su pan. En la alacena.
Pero tienes Para que una no se bolsita vea. o algo en una casa, lo pones una servilleta, lo escondes para No, no. que ¿qué? Nadie lo agarre. Para que no se vea. Bueno, fíjate lo que dice Dios, lo que dice el Salmo. Dice, Él me esconderá ¿dónde? En su tabernáculo. En lo reservado de su morada me va a ocultar. Y esa es la seguridad que podemos tener, que Dios nos va a esconder. Mira, yo voy a esconderte, voy a esconder mi coca. Mira, voy a esconder mi coca, ¿eh? Voy a esconder. ¿Dónde la habrá puesto? A ver, ¿dónde la puse? No sé. ¿Se ve? No. Estoy bien seguro que la escondí. Fíjate lo aparentemente ilógico. Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y sobre una roca me pondré en alto. La más alta. Ay, Señor, está viendo que me están buscando para golpearme. Ven, escóndete aquí, escóndete aquí. Párate acá en esta plataforma. Va a decir, aquí me van a ver, Señor. Aquí, fíjate cómo Dios piensa diferente a nosotros. Tú ya estabas pensando en un búnker, ¿no? Tú ya estabas pensando en un subterráneo, una puerta secreta, algo así que incluso inhiba la señal de los radares y todo. Dios te dice, mi escondite para ti es mi luz. Mi escondite para ti es ponerte en alto. Es aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. No es escondite tipo rata. No es escondite tipo cucaracha. No, porque no. El escondite de Dios es que todos vean que Él está contigo. Cuando tus enemigos se dan cuenta que Dios está contigo, aunque te tengan de frente, se les amarra las manos, hermano. A Jesús lo querían apedrear, a Jesús lo querían matar, y en su cara les decía, ustedes son esto y aquello, y les daba una arrastriza, y los otros, y con las piedras en las manos terminaba Jesús de hablar. En medio de ellos se pasaron. Y los otros, ¿cuál era el secreto? La presencia de Dios, la unción de su Padre, del Espíritu Santo, estaba sobre su vida, hermano. Entonces, ese es el escondite de Dios. ¿A dónde tengo una base bíblica para demostrarte esto? Dice que cuando llevó Jesús a los discípulos al monte de la transfiguración, los subió a ese monte alto. Era el más alto. Ese monte alto, ahí lo subió y dice, y vino una nube de luz sobre ellos y les hizo sombra. Y dice, ¿cómo? Lo puedes leer, ahí está el relato en Marcos y está en Lucas, en la transfiguración. Una nube de luz que les hizo sombra. Es que la sombra de Dios no es oscuridad. La sombra de Dios es protección. La sombra de Dios es resguardo, pero la sombra de Dios es luz. Y cuando vino esa nube de luz, llegó Moisés, llegó Elías, y entonces Pedro se les quedó viendo a los dos que estaban platicando con Jesús y dijo, ¿sabes? Para esto no estábamos preparados. ¿Qué fecha era? Sucot. Era Sucot. Era Sucot. Por eso Pedro dijo, Señor Jesús, ¿qué te parece? Tengo una idea. Voy a hacer ¿qué? Una azúcar. Voy a hacer unos Sucot para Moisés, para Elías y para ti. Porque nosotros tenemos nuestra azúcar, ya la tenemos allá. Pero eso no los esperábamos, ¿sí? Por eso es que en los días de Sucot, se esperan esas visitas de los atributos, de las virtudes
de los pastores de Israel. Llegó Moisés. Muy probable que incluso haya sido el tercer, no, el quinto día, ¿no? Que El quinto día Moisés. Corresponde a Moisés. Y llegó Moisés, y llegó Elías, y era unas enramadas para cubrirlos, y dijo Jesús, no es necesario, ya estamos cubiertos de ellos. Viene aproximándose a nuestro sistema solar, y Atlas, ¿cómo se llama? I3 Atlas, no, 3I Atlas. Un cometa asteroide o... Ay, por ahí lo vas a checar. Empezó a sonar tanto eso, de repente no le doy yo mucha importancia porque mucho es conspiracionismo y cosas así, ¿no? Empezó a sonar tanto que dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué esto está haciendo algo mediático? ¿Por qué? ¿O es una nube de humo? ¿Cómo? ¿Cortina de humo? ¿Qué pasa? Y entonces traté de buscar una opinión, pues lo más seria al tema que se refiere. Y dice este astrónomo, dice, es un picudazo. Y ya por ahí también le escribí a un amigo que también es ¿cómo se llama? Adrián. Adrián, le mandamos un saludo hasta Alemania. Dios te bendiga, hermano. Ojalá pronto te podamos visitar por allá. Él, aquí no se pudo, aquí en México no se pudo, aquí. Entonces lo mandaron llamar de allá, de Alemania. Dijo, diseñanos un satélite, ¿no? Porque acá los cerebros sí nos sirven, acá en Alemania. Y entonces este muchacho, pues todavía muy joven, Dios nos dio la oportunidad de casarlo hace un par de meses y vinieron desde allá a buscar su familia en San Luis Potosí. Ahí los familiares de Sarita, amigos de Sarita y de Poncho de allá en San Luis, si los ubicas. Y entonces él, que ya pusieron su satélite en órbita y todo, conoce de este tema. Este astrónomo que te digo conoce este tema y dice, pues mira, realmente, le están entrevistando, realmente cometas hay por montones en el espacio. Y asteroides, hay un cinturón rodeando todavía nuestro sistema solar de puro asteroide. Y de repente uno que otro se sale de órbita. Y en nuestra atmósfera golpean constantemente. O sea, el punto no es ni que vaya a chocar o que esté aproximándose. No, dice, lo que nos tiene muy alerta, lo que nos tiene muy extrañados, lo que nos tiene desconcertados, es que va acelerando. O sea, venía a una velocidad y después le aceleró. Haz cuenta que le metió segunda. Y luego, eso no es posible. O sea, eso en el espacio, todo mantiene una constante. Entonces, ya los acelerones nos están... Esto nos está preocupando. Y otra cosa que nos preocupa, dice, es que tiene energía propia, o sea, tiene luz. Quisiéramos descartar la posibilidad que sea una nave, pero... Y está hablando de esto. Y yo pues estaba poniendo atención, cuando de repente suelta algo que me... Es impactante su tamaño, del tamaño de una ciudad. Es como si una ciudad viniera en camino a la Tierra. Dije, ¿Qué cosa? Sí, como una ciudad, como Manhattan, dijo, del tamaño de Manhattan. Como si se estuviera desplazando hacia la Tierra. Ay, sí me quedé, dije, ¿tú sabes qué dimensiones tiene la Nueva Jerusalén? Igual. Te lo dejo de tarea. Tú vas a buscar las dimensiones de la ciudad de Nueva York, o vas a buscar, y luego sacas las medidas de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Es del mismo tamaño. Es del mismo tamaño.
y viene acelerando. Dicen, lo más probable es que no pase muy lejos de nuestro planeta, ¿no? Entonces más lo vamos a estudiar y todo. Bueno, yo creo que Cristo viene. Que Cristo viene pronto. Y que si hay un versículo en la Biblia que te dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo, pues hay que prepararse a un evento por el estilo, ¿no? Créeme con todo mi corazón, te estoy diciendo, no estoy diciendo que sea eso. No estoy diciendo, ya, hermanos, es más, suscríbanse a la página de la NASA para que vean más o menos como cuándo llega. No. Puede ser que no. Puede ser que no. Puede ser que todavía falten muchos años más. Puede ser incluso que sea una mentira para distraer a la sociedad. Puede ser. Pero las señales en los cielos y los tiempos que se aproximan, alguien me decía en la semana, hay que disfrutar mucho esta Sukkah, esta fiesta de los tabernáculos, porque puede ser la última. Sí. Puede ser la última. Digo, la última aquí con el Sukkah. Puede ser que la próxima ya sea con el tabernáculo que va a descender del cielo. Entonces, hay que estar preparados. Hay que decirle al Señor, si ya es tiempo, pues vámonos. Pero mientras llegue ese día, queremos sentirnos seguros. Amén. Queremos. El concepto de Dios para esconderte no es que nadie te vea. El concepto de Dios para esconderte es que todos vean la presencia de Dios contigo. Dale otro aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Vamos a disponernos a pasar al azúcar. Recuerda, te van a llamar por los apellidos de tu familia o por tu nombre, por tus apellidos. Te van a llamar, vas a pasar con tu familia aquí. Van a ser, obviamente, para que pasemos todos y para que esto no se extienda hasta la medianoche, pues van a ser unos instantes los que vas a estar ahí. Van a ser unos momentos breves. Disfrútalos. Disfrútalos. Te lo voy a describir como se lo dije a los hermanos en la mañana. Jesús nació en un lugar como este. Pero eso no es lo más hermoso. Lo más hermoso es que una cabañita como esta, fue el primer lugar físico al que llegó Jesús. Fue antes de ir a la sinagoga, antes de ir al templo, antes de bautizarse en el Jordán, antes de cualquier lugar, lo primero que conoció Jesús en la tierra fue un azúcar. Aquí, en una cabañita como esta, fue el primer lugar donde habitó Jesús, porque Jesús nació en estos días. Y Jesús nació en una cabañita como esta. Fue el primer lugar. Imagínate cuando entres. Que Dios le permitiera a tu alma ver o sentir como si estuvieras entrando al pesebre. Como si estuvieras entrando donde está aquel niño recién nacido, listo para entregar su vida por ti desde su nacimiento. Qué increíble. Por eso el estar dentro de la cabaña produce esa sensación de paz, esa sensación de que ahí estás seguro, ahí estás resguardado, ahí está la presencia de Dios. Entonces, esos instantes, disfrútalos allí. Ahí vamos a participar de la cena del Señor, cada familia.